Hacer política es pasar de los sueños a la realidad. Cada vez estamos más cerca del día 23 de julio, elecciones generales. En esta ocasión recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Marcos Lorenzo, candidato de Coalición Canaria al Senado por la isla de La Palma. Marcos, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias, bien hallado siempre aquí en esta casa. Bueno, Marcos, ¿cómo está afrontando este reto, esta candidatura al Senado? Pues con mucha ilusión y con responsabilidad. Ilusión porque, pues, el hecho de que tus compañeros de formación política decidan, bueno, que eres una persona que tiene los méritos suficientes para poder acceder a esa candidatura, pues bueno, pues ya le agrada a uno el corazón, ¿no? El hecho de que piensen en uno y crean que puede afrontar esa responsabilidad. Y después, desde el punto de vista propio, como palmero, pues desde luego un orgullo y con mucho, como digo, asumiendo que la responsabilidad es enorme en el sentido de darle voz, ahí es nada, a la isla de La Palma en la Cámara Alta, ¿no? En el Senado, intentar pues que se desarrollen allí aquellos programas, aquellas iniciativas legislativas, etcétera, etcétera, que puedan contribuir a la mejora del día a día de tus convecinos, de tus paisanos, de los palmeros y palmeras. Pues eso es una enorme responsabilidad que yo asumo con muchísima alegría, la candidatura y la posibilidad, en el caso de que así lo decidieran a partir del 23 de julio, el hecho de poder hacer efectiva esa representación. Marcos, ¿qué fue lo que realmente le motivó a dar ese sí quiero? Porque en su caso hemos de recordar que, aparte de candidato al Senado por Coalición Canaria, es usted alcalde del municipio de Tijarafe. Quiero decir, debe tener bastantes ganas, bastante vocación de servicio público para enfrentarse tanto a la alcaldía como probablemente puede ser al Senado, a la Cámara Alta. Pues yo creo que el hecho de tener las cosas bastante claras y el poco tiempo. Tengo que decir que Nieves Lady Barreto y mi compañera, secretaria general de este partido de Coalición Canaria en la isla de La Palma, pues me llamó pocos minutos después de terminar prácticamente la toma de posesión el pasado sábado posterior después de las elecciones para la toma de posesión de las corporaciones locales, y justo después de ese pleno extraordinario, pues me llamaba para comunicarme que en el Consejo Político que iba a haber esa misma tarde iba a proponer mi nombre. Yo la verdad que casi sin tiempo a digerirlo, pues le di las gracias, le dije, bueno, ¿estás segura? ¿Tú crees que soy la persona? Me dijo, sí, completamente convencida. Digo, bueno, pues eso por un lado, bueno, pues como digo, la alegría, la ilusión y bueno, pues el que te reconozcan la trayectoria política para que te puedas presentar un cargo de esa naturaleza. Pero además de todo eso, yo siempre he pensado que además es muy positivo poder tener en una entidad de rango superior, supramunicipal, esa visión desde lo local. Yo creo que es importante no perder esa conexión a tierra, es importante no perder de vista las necesidades del día a día de la gente en la calle, porque la primera administración donde van precisamente a tocar para que se las resuelvas, tengas o no tengas competencia, es en la administración local, son en los ayuntamientos, y yo creo que el hecho de poder llevar esa visión también de lo local a lo más general, a lo que afecta en definitiva a lo particular, yo creo que es muy interesante, y en ese sentido pongo a disposición de todos los palmeros y palmeras esa trayectoria municipalista y de conocimiento de la realidad muy concreta del día a día de la calle, de lo que pasa y de lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas para mejorar. Marcos, precisamente hablando de lo que necesitan los vecinos y vecinas de la isla de La Palma, ¿cuál sería la necesidad más urgente que desde su punto de vista presenta la isla y que usted defendería en el Senado en el caso de que usted finalmente consiguiera entrar en la Cámara Alta? Hombre, está claro que lo que nos ocurrió aquí el 19 de septiembre de 2021 ha mediatizado y va a mediatizar, desgraciadamente, todo lo que ha pasado hasta el momento actual, lo que va a pasar en los próximos años en la isla de La Palma. Esa erupción volcánica vino a empeorar una situación que tenemos que ser conscientes de que la había también, de regresión, vamos a llamarlo así, o de desaceleración de crecimiento socioeconómico en la isla de La Palma, que sin duda alguna, como digo, ese volcán ha venido a agravar de manera bastante drástica. Es imposible imaginarse el futuro de la isla de La Palma sin el motor económico que supone el Valle de Aridane, con los municipios afectados también del Paso y Tazacorte, el valle en su conjunto, en el conjunto de la isla. O sea, es imposible imaginarse futuro sin que se pueda al menos volver a recuperar lo que ha sido, dentro de ese contexto socioeconómico global, el impulso que le da pues todo lo que se movía en esa zona que se llevó el volcán.
Como digo yo, aquí en La Palma no nos podemos considerar no afectados nadie. O sea, hay afectados directos, evidentemente, además con una gravedad inmensa, y hay que darle soluciones puntuales y rápidas a esas personas que han perdido su vivienda, que han perdido su negocio, que han perdido su finca, etcétera, etcétera. Pero también hay que darle soluciones de posibilidad de reactivación económica a la isla en su conjunto. Y en ese sentido, yo creo que sí podemos ser muy útiles. Y pongo un ejemplo muy concreto. Y el ejemplo es que algo que parecía, desde el punto de vista de otros partidos, imposible que se pudiera aprobar, que es esa rebaja fiscal del 60% en el impuesto de la renta sobre las personas físicas, sobre el IRPF, que se nos negó una y otra vez, que se consiguió a base de mucha habilidad política, primero que se aprobara en el Congreso y que posteriormente, porque el gobierno de Pedro Sánchez necesitaba los apoyos de las 2 diputadas de Coalición Canaria para aprobar sus presupuestos a final de año, pues resulta que al final, oh maravilla, aquello que parecía que era imposible acabó consiguiéndose. Y yo no me canso de repetir de que esta es una de varias medidas que se pueden tomar y que tienen repercusión a nivel global en la isla. Perdón, es la primera medida esta, de la rebaja del 60%, efectiva y real, que se implementa para que de alguna manera circule más dinero en la isla, para hablar claro, para reactivar la economía. Nosotros necesitamos en este momento de esa diferenciación, y esto lo tiene que ver todo el mundo, y los primeros que lo tenemos que ver somos los palmeros y sus representantes allá donde estemos. Si esto no lo entendemos así, si esto lo miramos con la óptica de no molestar a nuestro compañero de partido, llámese X, llámese Y, allá en Madrid, o sea, estamos haciendo un flaco favor a quienes verdaderamente representamos y nos eligen, que son los ciudadanos de la isla de La Palma. En ese sentido lo tengo claro, y además creo que tengo, y la tengo verdaderamente, la libertad de poder exigir lo que le hace falta a la isla de La Palma para volver otra vez a intentar recuperar la senda del crecimiento y evitar el mayor de los dramas que nos puede ocurrir después del volcán, y es que se nos vaya la gente de la isla de La Palma. El mejor capital que tiene la isla de La Palma, su mayor tesoro y fuente de futuro, son los palmeros y palmeras. Si se nos van porque no encuentran solución de vivienda, porque no encuentran cómo reemprender un negocio, porque no encuentran trabajo en la isla de La Palma, porque no se dinamiza la economía, perderemos todos, y eso no nos lo podemos permitir. Marcos, ¿y qué nos puede decir usted sobre esos 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla de La Palma? Otra de las medidas que ha propuesto, en este caso Coalición Canaria, que además también se aprobó junto con la rebaja del 60% y el 1,5 millones destinado a salud mental a cambio de ese apoyo en los presupuestos generales para este año 2023, y que desgraciadamente estamos iniciando el mes de julio, no se ha gastado ni un euro. O sea, el dinero está pintado, vamos a decirlo así, en el presupuesto general del Estado, y sin embargo no se ha transferido. ¿Por qué no se ha transferido? Pues tendrán que dar explicaciones quienes gobiernan, en este caso en el gobierno de la Nación, que tienen esa partida en el presupuesto, que saben de la importancia, porque estoy seguro que no son ajenos, y si no, allí estaremos nosotros, hemos estado nosotros y espero que sigamos estando para recordárselo. Ese dinero es fundamental tenerlo, pero no solo este año, ese dinero también vamos a proponer de que al menos durante esos 10 años, puedan venir todos los años 100 millones para la reconstrucción a la isla de La Palma. Yo creo que hemos hecho un flaco favor, o desde algunas formaciones políticas se ha hecho un flaco favor intentando hacer ver de que esa lluvia de millones que constantemente se nos repetía que había llegado a La Palma es la solución para los problemas que actualmente tiene La Palma. Yo no niego que hayan llegado, evidentemente que no. Otra cosa es que intenten computar dentro de ese dinero para la reconstrucción cosas que poco tienen que ver con la inversión de las propias instituciones. Hablo del dinero del consorcio seguro, hablo de donaciones particulares que se contabilizaron dentro de ese dinero también. Estamos hablando de que probablemente faltan más elementos que implementar y en el que utilizar ese dinero para que haya soluciones efectivas. Nosotros siempre hemos abogado, y lo vamos a seguir defendiendo, en que al menos para poder arrancar necesitan los afectados directos recapitalizarse, volver a tener el dinero de lo que han, o sea, el valor de lo que han perdido, para poder volver a reemprender y que la isla se vuelva a dinamizar. O sea, eso es fundamental. Y en ese sentido, esos 100 millones pueden ayudar, deben ayudar mucho a contribuir precisamente a dar soluciones de todo tipo a las personas que han sido afectadas en la isla, que como ya decía en un principio, hay algunas directas y todas indirectas, pero todos estamos afectados en la isla. Sin duda alguna, este va a ser uno de los grandes ejes de trabajo, el principal, aparte de otras muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra singularidad archipelágica y como isla, en este caso no capitalina, que es el caso de la isla de La Palma, para intentar, bueno, al menos en justicia no ir peor que en otros territorios, que es a lo que aspiramos. Nosotros no pretendemos que se nos dé ninguna dádiva ni ningún privilegio que no sea de justicia. Es más, en muchas ocasiones hemos manifestado, lo seguimos manifestando, que nos consideramos bastante contentos y bastante
realizado si el gobierno del Estado de la Nación consigue cumplir de una vez por todas con lo que está en el Estatuto de Autonomías y con lo que está en la ley del REF, por ejemplo, que es algo que está aprobado por ley, que no es algo que nosotros debamos que estárselo reiterando continuamente al presidente de turno. Y ahí sí es verdad que desgraciadamente da lo mismo que sea de un color político o que sea de otra. Si no hay alguien que tenga la libertad de poderle exigir constantemente al que sea del gobierno de la nación este tipo de cosas, pues desgraciadamente se quedarán en el tintero. ¿Usted cree, por ejemplo, en el caso del gobierno regional, en su momento de Ángel Víctor Torres, de ese gobierno socialista, que a lo mejor no tuvo la suficiente valentía o autonomía a la hora de tomar decisiones que repercutían directamente a la isla de La Palma? Desgraciadamente sí, y lo digo a sabiendas de que yo no dudo, vaya por delante, conozco en este caso a Ángel Víctor Torres, lo conocí siendo alcalde de su municipio, del municipio de Gran Canaria, que no recuerdo ahora, no me viene a la mente el municipio, pero en definitiva creo que es una persona sensible. Yo no creo, no dejo de creer en la buena voluntad de todos los que vinieron aquí, incluso el presidente del gobierno, en venir a preocuparse, a intentar entender qué es lo que estaba pasando aquí. Es verdad que donde sí viene la crítica es a la hora de las medidas que se han implementado. Y un poquito más de desazón crea el hecho de que hayan intentado esa campaña de intentar convencer de que aquí todo va bien. O sea, yo no sé si es que renunciaron en este caso a satisfacer las necesidades de los afectados, porque alguien que sabe verdaderamente que esas medidas no le han solucionado la vida y que vive día a día las penurias que le dejó el volcán, está claro que reacciona y reacciona mal normalmente y bastante amablemente reaccionan muchos de ellos frente a esa inacción y encima pretender hacer ver que todo va bien. Yo creo que flaco favor nos hemos hecho en el sentido de tener la fuerza necesaria de la isla de La Palma para seguir reivindicando medidas que nos pongan en donde tenemos que estar, por lo menos intentar volver a lo que teníamos e impulsarnos un poco más hacia el futuro. Si fuera de aquí el mensaje que mandamos es ambiguo o todo lo contrario de lo que necesitamos aquí, pues yo creo que flaco favor nos estamos haciendo. Ya no me voy a referir de lo que supone, por ejemplo, escuchar a un delegado del gobierno decir que una manifestación de damnificados está politizada, o decir que la ley que se está tramitando de volcanes por una iniciativa popular es una ley de coalición canaria. Yo creo que tenemos que quitarnos las boinas, tenemos que quitarnos las banderitas, tenemos que poner por encima las necesidades reales de los afectados. Señores, que es que la catástrofe que hemos padecido, reconocida por el propio presidente del gobierno de la nación, el presidente autonómico y de ahí para abajo todo el mundo, es de lo peorcito que nos podía haber pasado. Y necesitamos en este momento que seamos valientes. Y hombre, yo considero que no es tanta molestia poderle recordar a Pedro Sánchez desde el gobierno autonómico, por ejemplo, o desde los representantes de la Administración General del Estado aquí en Canarias y en La Palma, constantemente, oiga, que es que tiene 100 millones en el presupuesto para La Palma, ¿por qué no los pone en marcha? ¿Por qué no implementa eso de 1,5 millones para salud mental? ¿Por qué se puso en contra o de perfil, mejor dicho en contra, no de perfil, de la bonificación del 60%? ¿Por qué no está usted reivindicándolo también? Eso no es una bandera de Coalición Canaria, es una bandera de la realidad de lo que ha pasado en esta isla, es una bandera de todos los afectados, que como decía al principio, somos todos los palmeros. Sin embargo, Marcos, una de las banderas de Coalición Canaria, tanto en el proceso de precampaña como en el proceso de campaña electoral, el pasado mes de mayo, sí que Coalición Canaria solía defender el hecho de que se le iba a devolver el 100% del valor real de lo perdido. Sin embargo, yo le pregunto si usted lo ve viable, porque precisamente en el día de ayer tuvimos aquí al candidato socialista, al señor Kilian Sánchez, y nos decía que no lo veía 100% viable. ¿Usted qué opina? Hombre, vamos a ver, está claro que para poder devolver el 100% de lo perdido hay que tener la certeza de lo que se ha perdido. O sea, hay que hacer una evaluación correcta, lo más correcta posible, que yo estoy convencido de que está claro que va a haber casos y situaciones que vayan a ser muy difícilmente demostrables, pero hay otras que están perfectamente tasadas. Es que de hecho ni siquiera concuerda esa cantidad de millones que han dicho que ya están para la reconstrucción de La Palma con el valor real que, por ejemplo, Europa conoce de lo que se ha perdido. Yo creo que tenemos que llegar a un término medio, y dentro de ese término medio es muy superior a esos 500 o 600 millones. Estamos hablando de probablemente más de 1.000 millones de euros, mucho más, lo que incluso desde el punto de vista de tasaciones absolutamente fuera del ámbito de la política, asépticas desde el punto de vista de la pasión política, puedan tener. Yo creo que hay formas y hay maneras de poder saber más o menos realmente lo que se perdió. Y no es ningún disparate aspirar a que se le devuelva a la gente a eso, porque nadie, evidentemente,
tuvo la culpa de que reventara un volcán, tampoco las administraciones, pero para eso estamos las administraciones, para resolver y responder a ese tipo de situaciones. Por eso es tan importante también la tramitación de esta ley del volcán, como se ha llamado, en Canarias, y que tenga también, y para eso es importante también tener representantes valientes allá en Madrid, tanto en el Senado como en el Congreso, su réplica en las leyes estatales sectoriales, de protección civil, etcétera, etcétera. Es que este caso no estaba contemplado. Lo que no puede ser es que, sabiendo que vivimos en un territorio volcánico con el que vivimos, que probablemente, desgraciadamente, Dios no lo quiera, pero es que no es la naturaleza de la tierra en la que vivimos, volveremos en algún momento a padecer un episodio, esperemos que no tan dramático como este, pero sí otro episodio volcánico, y no nos puede volver a pasar que estemos en pañales. Tenemos que estar prevenidos, las administraciones teniendo aparatos jurídicos potentes que te permitan con inmediatez darle respuesta a los afectados, a la emergencia propiamente dicha. ¿Usted considera que su partido, Coalición Canaria, se puede sentir cómodo o sin ningún tipo de miedo cuando partidos de la oposición, como el Partido Popular y el Partido Socialista del Cabildo Insular de La Palma, consideran que van a llevar a cabo una oposición fiscalizadora? No, una oposición fiscalizadora es lo que tiene que hacer cualquier oposición en cualquier parte del mundo, pero también propositiva. También propositiva. Yo he tenido la fortuna, y lo digo así, de haber estado en la oposición también. Es más, de haber estado en la oposición con el voto mayoritario de los vecinos de mi municipio. Y ahora me he quedado en la oposición. Ahora tengo un gobierno en minoría, he estado en pacto y he estado con mayoría absoluta. Y uno lo que nunca tiene que perder de vista es para qué estás sentado allí, por qué te presentaste a unas elecciones. Y yo tengo claro que en mi caso, y mis compañeros conmigo también, nos hemos presentado para intentar solucionar los problemas de la gente, no para intentar hacer la vida imposible al gobierno de turno y, por tanto, hacérsela imposible también a los vecinos. Porque al final es así, no se trata de llegar a situaciones de parálisis. Y el que piense eso, que se quede en su casa. Así de claro lo digo, de verdad. Y es mi opinión, que se quede en su casa. Si tú vienes a presentarte unas elecciones, perdón, para no resolver los problemas, sino para crearlos, quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Además, cállatelo. Cállatelo, porque hasta políticamente, flaco favor le hace. La gente no es tonta. La gente sabe quién viene a trabajar de verdad y quién viene a posturear o quién viene solamente a sacarse la fotito para decir que no sé qué y no hacerlo. O sea, a un vecino, cuando le tienes que decir que no se puede hacer algo que él quiere, hay que decírselo. Eso lo puedes decir con música, pero hay que decírselo, hay que ser valiente para sí y para no, y para trabajar y ser honesto con ese compromiso que adquieres, que no puede ser otro que el de la mejora de la calidad de vida de tu vecindad, del territorio en el que vives. O sea, todos aquellos que vayan pensando otra cosa, ellos tendrán que dar las explicaciones, y además tenemos la fortuna de que vivimos en un sistema democrático donde cada 4 años la gente piensa y deposita el voto en función de lo que piensa, quiere y siente. Usted mismo ha llegado a decir en otros medios de comunicación que Coalición Canaria ni se calla ni se conforma. Le pregunto, Marcos, ¿seguirá siendo este uno de sus principales pilares para los discursos que usted mismo va a emitir, que es su partido, para los próximos 4 años? Es que si no fuera así, el primero que se baja soy yo. Yo tengo tan asumido ese compromiso que te acabo de exponer, en el sentido de intentar mejorar la vida de mis vecinos y vecinas, en este caso a donde me presento, al Senado del conjunto de la isla de La Palma, que no concibo otra fórmula que no sea esa. Es que no la concibo. O sea, repito, el que no esté para eso vale más que no esté, o que se lo plantee de otra forma. Marcos, aproveche para dirigirse a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma antes de despedir la entrevista y explíqueles brevemente por qué debe Coalición Canaria tener esa representación en el Senado, por qué Marcos Lorenzo debe estar dentro de la Cámara Alta. Pues honestamente creo que uno de los principales motivos es precisamente por intentar tener una voz autónoma allí, en este caso en la Cámara Alta, en el Senado, junto con mis compañeras Cristina Valido y Guadalupe González Taño, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, porque cada vez que ha hecho falta contar con apoyos, el gobierno de turno mayoritario ha necesitado, y ahí ha estado Coalición Canaria para representar y defender e impulsar las medidas que necesita esta tierra, porque en definitiva nosotros no le debemos otra obediencia que no sea a quienes nos han puesto allí, que son nuestros vecinos y vecinas, en este caso de la isla de La Palma. Marcos Lorenzo, muchísimas gracias por habernos visitado, como siempre ha sido un placer, y muchísima suerte de cara al 23 de julio. Muchísimas gracias, el placer es mío.